Bueno, de alguna manera todos hicimos una aproximación en cuanto a estos dos capítulos que son interesantes en la vida de Sansón. Es como que Sansón empieza a relucir en su adultez y ahí el texto dice en el 14, lo primero que dice en el 14:1, dice una sola palabra. ¿Qué dice? Descendió, ¿sí? Descendió. Y esto tiene un significado en cuanto a la geografía, pero también tiene un significado en lo espiritual. No de nada el escritor a los Jueces nos señala este descender en un contexto donde Sansón va a comenzar a tomar decisiones conforme a su carácter y no conforme a los principios, en principio de, valga la redundancia, de la dedicación que él tenía como en su nazareato, pero también conforme a los principios generales del pueblo de Israel con respecto a él como un israelita más. Dice que él descendió y este significante nos habla acerca de la situación que estaba en el contexto de la vida de Sansón. En el 13:1 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y en ningún momento ustedes van a ver en la historia de Sansón que el pueblo está clamando por la opresión de los filisteos. Esto lo podemos ver en los primeros capítulos de Jueces, pero en este contexto no se ve que el pueblo esté clamando a Dios una liberación. Y esto es muy interesante en vista a que parece ser que el descenso espiritual de Sansón era un descenso general del pueblo. Era un descenso general del pueblo a las costumbres que tenían los filisteos en aquella época. Se ve que había una adaptación cultural que hacía que el pueblo de Israel esté siempre intentando mantener el status quo con los filisteos. Y esto se ve en el capítulo 15, cuando ¿quiénes son los que van a buscar a Sansón? Los propios de Judá van a buscar a Sansón para que la cosa se calme. Te entregamos y listo, se calma el fervor. Si bien los filisteos estaban tras esto, los que lo iban a entregar a Sansón, y de hecho fueron los que lo entregaron, fueron sus propios hermanos judíos. Así que Israel estaba bajo una adaptación cultural seguramente que era inconsciente y sincrética en cuanto a las costumbres e ídolos de los filisteos, a tal punto que esto impactó en la vida y en la forma de ver la estructura social en las propias costumbres de Sansón. Y esto nos tiene que hacer pensar un poco entre la armonía entre el mundo y la iglesia. Cuando hay armonía entre el mundo y la iglesia, en realidad no es la iglesia viviendo como iglesia, sino el mundo controlando la iglesia. Porque la iglesia, en relación al mundo, no tiene armonía. En realidad la iglesia es algo que va contra el mundo, contra la cultura del mundo. El mundo no tiene nada que ver con la iglesia. Y cuando hay armonía entre ambas, entonces el problema, ¿quién lo tiene? La iglesia. En cuanto al carácter de Sansón, no estaba en tono con el llamado de Dios. Y aunque había sido formado e instruido para comprender su consagración desde nacimiento, porque como veíamos, hay como un carácter transitivo entre las exigencias del ángel de Jehová a la mamá de Sansón, hacia lo que después sería su propio nazareato, su propia consagración. Y era una consagración que excedía la voluntad de Sansón, porque la consagración vino por voluntad de Dios. Y sin embargo, pese a que él comprendía todas estas realidades y tuvo tiempo para ser enseñado por sus padres, vemos en los primeros versículos que él desciende a Timnat y ve a una mujer de las hijas de los filisteos y le gustó y subió y le dijo a sus padres que una de las mujeres de las hijas de los filisteos, él las pueda tomar como mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni entre todo el pueblo nuestro para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Acá vemos cómo
un pueblo que se había vuelto a lo malo y Dios lo había entregado a los filisteos, y que tenían su propia mirada del pueblo de Israel de lo que para ellos significaba bueno y malo, siempre alejados de Dios, también había impactado esta realidad en la mirada de Sansón, que él vio algo bueno en donde Dios no quería que encuentre lo bueno. El problema, como bien decían ahí el grupo del tío Marce, no era la nacionalidad de esta joven. Acá no hay una discriminación racial, sino que esta joven no pertenecía al pacto. Moisés, por ejemplo, se casó con Séfora, y Séfora pertenecía al pacto, ¿sí o no? No. Pero en su momento dado, siguió a Moisés y siguió las órdenes de Moisés. Y a diferencia de esta hija de los incircuncisos que marcan bien, no era una hija del pacto. Y esto fue lo que marcó la diferencia en cuanto a Sansón. Una mujer que no es del pacto, ¿sí?, es lo que nos habla acerca de esta marca, una hija de los incircuncisos, ¿sí?, una hija de los incircuncisos, una hija de los que no tienen pacto con Dios, que no obedecen a Dios. Y lo que vemos en la historia básicamente es que Sansón no escucha a sus padres, y mucho menos le importó lo que Dios como Padre nuestro le ordenaba. No había plan para Sansón en cuanto a su manera de pensar. Era simplemente que él estaba acostumbrado a salirse con la suya, y esto lo comienza a demostrar en los primeros versículos donde Sansón era ya un adulto. Así que nosotros tendríamos que reflexionar en cuanto a esto, es que la voluntad de Dios siempre busca nuestro bien y es el fundamento del propósito de la vida de todo creyente, pero exige la obediencia. Exige que nuestra mirada esté puesta en la manera en que Dios ve. Lo que Dios ve bueno es bueno, lo que Dios ve malo es malo para nosotros. Ahora vemos en Sansón una voluntad que lo autogobernaba y lo gobernaba contra los principios de Dios. Parece que Sansón estuvo esperando el tiempo para tomar decisiones que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y vemos en estas decisiones de enamorarse rápidamente de la hija de un filisteo, rebelión, desobediencia, lo que agradó a sus ojos, ¿sí?, lo que agradó a sus ojos, mas no lo que agradó a los ojos de Dios. Estaba flechado, claramente le gustaba. Seguramente hay algunos, leí un comentarista del Antiguo Testamento que él decía que las mujeres filisteas probablemente le daban más importancia al carácter sensual de su cuerpo, y era probablemente que llame la atención más una filistea que la hija de un judío, en ese sentido, por las propias prácticas y costumbres. Ahora se nos dice que pese al desagrado de sus padres, en el verso 14:4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban por sobre Israel. Esto viene de Jehová. Warren Wiersbe, un autor protestante, dice que debido a este evento, a este inicio de esta historia, Sansón mató a 30 hombres, quemó los cultivos enemigos, mató a un gran número de filisteos, mató a 1000 hombres, y aunque Sansón no había planeado estas cosas, Dios las había resuelto de esta manera. Dios tenía el control. Ahora, cuando nosotros empezamos a decir cómo Dios tiene el control de estas realidades, podemos caer en las exageraciones del calvinismo, del arminianismo, del determinismo absoluto, del determinismo intermedio. Son posturas filosóficas para entender cómo Dios maneja los hilos metafísicos de la voluntad del hombre, si realmente Sansón era libre o Dios lo estaba incentivando a que cometa los pecados que cometió. Yo considero que siempre hay principios que son superiores en cuanto a lo moral, y como Dios es santo, entonces esa santidad tiene que hacernos reflexionar sobre cualquier otro principio moral de Dios para encontrar el equilibrio. Y sobre esto, lo único que podemos afirmar nosotros es que Dios controló la historia de Sansón. Lo que nunca podríamos decir
es que Dios empujó a Sansón a que se equivocara. Y eso es muy importante para entender lo que significa el control de Dios. ¿Sí? Porque en esta disputa que hay entre los que exageran el libre albedrío o los que exageran el determinismo, el problema es Dios, es lo que consideramos de Dios. Y no vemos nunca a Dios empujando a Salomón hacia sus pecados. De hecho, todo lo contrario, el plan de Dios para Salomón fue otra cosa. Lo separó para a Sansón, lo separó para otra cosa. Pero vemos a Sansón en su propia voluntad, en sus propios deseos, correr hacia el pecado, y no una sola vez, sino que lo vieron y lo han leído en varias oportunidades. Ahora desde el verso 5 al 9 se nos dice que en principio lo que veíamos recién es que él perdió el respeto por sus padres, ¿sí? Fue impulsivo e imposible de educar. Los padres quisieron decirle, no tenés otra forma de elegir, ¿por qué no estás pensando? Y él decidió correr por el camino de la desobediencia. Lo que vemos desde el 14:5 al verso 9 es que él perdió de alguna manera su consagración, su separación. Esto es lo que hablábamos con respecto al punto 1. Dice que Sansón nuevamente desciende con sus padres y con su madre a Timnat y él se separa, ¿sí? De sus padres. Y aquí que viene un león joven que venía rugiendo hacia él. Quizás un león que estaba separado de la manada, que había sido eliminado de la manada. Normalmente se comportaban de esa forma y te sorprendían. Y en esto me preguntaba que los padres no pudieron influir en la decisión de Sansón. Y cuando ellos van descendiendo con él, camino a ese casamiento, Sansón vuelve a desviarse. No solamente se separa en lo que significa las enseñanzas de sus padres, sino que se separa finalmente de sus padres. ¿Y esto hacia dónde lo llevó? Lo llevó hacia un encuentro con un depredador. Ahora, ¿qué es lo que lo llevó a separarse de sus padres? Bueno, un autor decía, me gustaron dos cosas que dijo, que quizás los padres le hayan insistido en este camino que él reconsidere. ¿Viste? Como una madre, reconsiderar lo que vas a hacer, reconsiderar lo que vas a hacer. Y lo segundo, quizás los padres, sin insistencia, le hayan dicho, mirá que después de esto vienen un montón de consecuencias. Y Sansón, cansado de esto, quizás se separó del camino. Y en ese desvío comienzan a ver las primeras sorpresas del camino de la caída. La caída siempre trae sorpresas negativas. Y de esto tenemos que aprender de Sansón. El león es una advertencia a Sansón. Así todo Dios no dejó a Sansón. Y para evitar un final prematuro de la vida de Sansón, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Asiste a Sansón, no por aprobación de Sansón, sino justamente lo asiste para que Sansón cumpla el propósito final de Dios. Y dice que lo despedazó al león como si fuera un cabrito. Sansón nunca reflexiona sobre el poder que lo asistía, que no era el propio. Él nunca pensó de que lo que tenía para poder actuar de esa manera le era propio. Él pensaba y estaba confundido. De hecho, nunca reflexionó acerca de lo que estaba haciendo. Se olvida de las instrucciones que Dios le había dado por medio de sus padres. Y él va camino a conocer a esa filistea y persiste en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos. Se olvida de las instrucciones de Dios escritas en la ley. Y no solo eso, dice que en el verso 8, dice que él volvió hacia el león. ¿Por qué volvió hacia el león? Y porque se sentía orgulloso. Destrocé a un león como un cabrito. Y dice que allí en el cuerpo de ese león muerto había un panal de miel. Lógicamente la miel es pura, pero estaba en un animal muerto. Él se olvida de las instrucciones de su propia consagración y no solamente esto, sino que él come de ese panal y además ¿a quién le da de comer? A sus padres. Y un hijo que es irrespetuoso de sus padres los avergüenza. Y en esto nosotros todos somos hijos, ¿no? Nadie zafa de ser hijo. Pero nosotros tenemos que honrar a nuestros padres más allá de la edad que tengamos.
Y esto es muy importante para los que son más chicos, pero también para aquellos que ya están creciendo y para nosotros también los más viejos. Tenemos que ser hijos que honren a los padres. ¿Qué sabían los padres de que estaban comiendo eso? Seguramente los padres hubieran rechazado esa miel, porque ellos sí tenían conciencia de Dios. Sin embargo, pero no se lo contó. Entonces no tenía ni siquiera respeto, una honra hacia sus padres. El necio desprecia el consejo del padre, dice el proverbio. Así que cuando nosotros desestimamos a nuestros padres, aún a nuestros padres espirituales, nos comportamos como necios. Y la palabra de Dios no nos impulsa a eso, pero Sansón era así. Ya me estoy curando de Salomón, ahora estoy diciendo Sansón más seguido. También dice desde el verso 10 al 18 de que Sansón perdió el control de su lengua. ¿Por qué? Porque cuando vinieron donde estaba la mujer, Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. ¿Qué jóvenes? ¿Qué jóvenes? Lo del mundo. ¿Por qué? Porque ahí no había ningún judío. Dice, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. ¿Y compañeros de quién? Y compañeros de la cultura de ella, filisteos. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis. Yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Esto era una manera típica de hacer juegos, ¿sí? Apuestas en aquella época, en aquella cultura. Vemos la lengua provocadora de Sansón. Se dice que el novio debería siempre traer un amigo, pero la fama de Sansón movió a 30 filisteos. ¿Por qué? Porque se conocía la fama de Sansón. Y entre toda esta situación es probable, por la costumbre de aquella época, que haya habido alcohol. De hecho, se encontraron vasijas filisteas donde se preservaba la semilla y se separaba, se llamaban recipientes de cerveza, donde se colaba la semilla y caía el fermento abajo y así bebían. Es probable que Sansón esté fuera de todo lo que significaba el concepto de su propia nacionalidad, el pacto de Dios con su propia nación, las instrucciones de Dios y su propia consagración. Es probable que Sansón no la haya tenido en cuenta. Y él profana todo lo que es lo consagrado. Sansón decide reírse del propósito de Dios para su vida junto con los enemigos del pueblo de Dios. Él no estaba con los de Israel, ¿estaba con quién? Con los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y qué estaba haciendo con los enemigos del pueblo de Dios? ¿Qué tenía que él estar haciendo? Destruyéndolo. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba haciendo un banquete. Estaba con ellos como los amigos. Aquel que se constituye amigo del mundo, ¿se constituye qué? ¿Enemigo de quién? De Dios. Santiago capítulo 4. Así estaba Sansón. Está de fiesta con las personas que lo odian a él y con las personas que odian a Dios y el pacto de Dios, con su pueblo. Así que vemos que su lengua provocadora lo está acercando de alguna manera a los peores amigos, y él profana lo consagrado cuando él está con estos hombres. Después la lengua engañosa, porque el enigma era una clase de acertijo de acuerdo al tiempo establecido. Él les dijo, les doy 7 días. Ellos aceptan resolverlo, pero iban 3 días y no podían hacerlo. Y acá vemos cómo Sansón pervierte lo santo. Sansón desprecia su dedicación a Dios comiendo de aquella miel, y además no solamente come de esa miel, no solamente desprecia a sus padres convidándole esa miel, sino que además, piensen esto, hermanos, él convierte ese acto de desprecio a Dios en un juego con los enemigos de Dios. Y estamos hablando de un juez. ¿Se entiende lo profundo de la caída de Sansón? Él no solamente está jugando con su propia vida, sino que está diciendo, no me importa nada, a tal punto que juego con los conceptos. Él pervierte y perturba a los santos, porque era una clase de juego de borrachos lo que estaban haciendo en aquella apuesta. Si ustedes ganan, yo les doy las mudas, las vestimentas. Si ustedes pierden, me las dan a mí. Era un juego de borrachos.
Y vemos en él también una lengua inestable, porque ante la situación apremiante que hacen estos compañeros, como todos filisteos, encaran a la novia, a su familia, y le dicen, si no conseguís que él revele este enigma, entonces los vamos a matar. Entonces la novia le hace una escena de llanto. Imagínense lo que debe haber sido en aquella época una escena así. Y dice que él, después de escucharla llorar, dice que él al final le confiesa el enigma. ¿Y qué hacen estos compañeros de aquel lugar? Le revelan tal cual él le había dicho a su flamante esposa filistea lo que él le había revelado, que justamente el enigma se basaba en lo siguiente. Dice así dice, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, dice, al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, los muchachos le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Eso les hizo recordar esa clase de enigma que él había dicho. Lo importante acá es que su lengua provoca vergüenza, no solo porque está contrayendo matrimonio con una desconocida, sino que además está rodeado en una fiesta con los enemigos de Dios. Él mismo propone un desafío, él propone el tiempo, él propone el premio, y el desafío, él mismo lo rompe, ¿sí? Y me da mucha gracia porque él ganó contra un león, pero perdió contra una mujer. Y esto tenemos que aprender los varones. Porque a veces nosotros como varones, en nuestras elecciones, tenemos que saber también esperar los tiempos de Dios, sobre todo con respecto a una compañera. Sansón en ese momento dice que él se enojó mucho y dice, si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y la trata a la flamante esposa como una novilla. Bueno, esto es proverbial. ¿Por qué razón la trata como una novilla? Porque es como una vaca, ¿sí? Pero no le digan eso a su esposa o a su novia. ¿Pero por qué la trata así? Bueno, justamente porque una novilla nunca se usaba para arar ni para traccionar a nadie. Lo cual sugiere que probablemente Sansón haya sabido las maquinaciones de todos estos hombres que estaban presionando mediante su futura esposa en esa etapa de fiesta. Así que él decide revelar para que la cosa no vaya a mayores en cuanto a esa relación familiar. Es una probabilidad, no estoy diciendo que haya sido así. Ahora, no solamente él perdió su separación, su consagración, solamente perdió el control de su lengua, sino que perdió su calma. Porque dice que él se enojó y el Espíritu de Dios vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio la muda de vestido a los que habían explicado el enigma, y encendió en enojo y se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Hay otro descenso acá. Primero hacia un enojo irracional. Su enojo contra los filisteos, no contra los que estaban en esa fiesta, sino contra otros. Fue y mató a otros para robarles los despojos y decirle, miren, murieron culpa de ustedes por presionar a mi futura esposa. Y ahora les traigo esos despojos, tómenlo, acá los tienen. Es un enojo irracional. Su enojo lo llevó a cumplir con la promesa sobre su enigma, porque él tenía palabra, pero él hacía lo que quería. Su enojo lo llevó a volver a la casa de su padre. Él no vuelve arrepentido a sus padres, vuelve frustrado en su plan, no se había cumplido lo que él quería. Y finalmente su enojo lo deja técnicamente soltero, por lo menos durante un tiempo, ¿sí? Todas las cosas no le estaban yendo bien a Sansón. Porque cuando nosotros nos alejamos de los principios de Dios, los resultados son así, son progresivamente destructivos para nuestra vida. Primero en el camino, ¿quién le salió? Un leoncito, ¿sí? Y después vemos toda la estructura del entramado de esta historia. En el 15 dice que Sansón comienza una clase de venganza en 3 aspectos, y con esto termino. Sansón usó la venganza como método, ¿sí? Como método.
En el verso 11 del capítulo 15 dice, yo les he hecho como ellos me hicieron. Eso es lo que dice Sansón a sus hermanos. Cuando David se enfrentó a los filisteos, los vio como enemigos del Señor y trató de honrar el nombre del Señor en su victoria. Pero la actitud de Sansón nunca fue igual a la de David, o no se parece a la de David. Muchísimas veces en las iglesias se pueden despertar celos o posiciones, muchas veces indignaciones que parecen ser justas, pero debemos estar guiados por el Señor para que no demos lugar al diablo en nuestro enojo, aun cuando nuestro enojo sea ¿qué? Sea justo. Y vemos que Sansón inicialmente se venga de su matrimonio arruinado, porque dice que aconteció después, en el verso 1 del capítulo 15, de algún tiempo que en los días de la siega, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Él decía que era su mujer, pero en el 14, en el último versículo, había dicho que se le habían dado a su compañero, a uno de los amigos quizás de aquella instancia, que se comportó bien con él. Andás a ver. Y visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y acá vemos el enojo por la situación con su esposa. Sansón se entera de que había perdido no solamente a su esposa, sino la dote que se correspondía. Y esto le generó mucha bronca. La cultura en aquella época era traer una dote. Y él la había perdido. Se había quedado en cero. Él se enoja por la actitud de su suegro también, porque además de no respetar el matrimonio, el suegro le ofrece su hija menor, como un plan B. Te entrego a ella. Pero Sansón era caprichoso y no quería esto. Finalmente dice que en el verso 4, y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñedas y olivares. El enojo contra todos los filisteos de Sansón se manifestó por un matrimonio arruinado, un matrimonio que comenzó mal y que termina mal, porque en definitiva él se casó con la esposa de su mejor compañero, de su mejor amigo. Ahora, fíjense lo que sucede a partir de esta pérdida que provoca Sansón en los filisteos. Dice el verso 6, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tam. La violencia engendra más violencia. Vemos la ira de los filisteos al enterarse de la situación, la violencia, la ira de los filisteos. Se enteraron de la situación, nos quemaron todos los granos, acá alguien tiene que pagar. ¿Quién fue? Sansón, listo, vamos a hacerle doler a Sansón. ¿Quién murió? La familia de la esposa que nunca logró ser desposada. Y vemos también la ira de Sansón en un círculo no virtuoso, sino vicioso. ¿Por qué? Porque al enterarse de los métodos que usaron los filisteos para dañarlo a él, decidió vengarse por sí mismo, matando un número desconocido de filisteos, que fue una masacre, ¿sí? Fue realmente una masacre de parte de Sansón. A Sansón no le preocupa en absoluto el papel que Dios le ha dado, ni se rige por los principios bíblicos al actuar. Él tiene poder y resuelve y lo hace como quiere. Y lo vemos. Él decide matar, ¿y qué hace? Mata. No le importa los principios de Dios, no lo tiene en mente. Sin embargo, tenemos que entender lo que el escritor a los jueces había reflexionado con respecto a que Dios estaba bajo control de toda esta realidad. Vemos finalmente que en los últimos 11 versículos, desde el verso 9 al 20, Sansón se venga por sí mismo y con esto termino. En principio por la acción de los filisteos. Los filisteos preparan una emboscada ante esta instancia para ir a buscar a Sansón. Y acampan en Judá. Y esto atrajo al pueblo porque los filisteos no solamente eran enemigos de Sansón, sino también del pueblo de Israel.
Y esto generó un gran conflicto entre los judíos. Y los judíos demuestran que estaban cómodos con el status quo que le ofrecían los filisteos. Así que son los propios judíos, son 3.000 judíos los que se juntan para ir a buscar a Sansón. Y Sansón pidió que no lo maten. Sansón le pide que por favor no lo maten, así que ellos toman cuerdas nuevas y atan sus manos con ellas. Ellos le prometen a Sansón que ellos no le darían muerte, pero lo entregarían en mano de los filisteos. Fíjense las ganas que tenía el pueblo de Israel de ser liberado de mano de los filisteos. Que estaban entregando ¿a quién? Al único hombre que los podía libertar. No tenían ni ganas de ser libertados. Estaban complacientes en el mundo. ¿Sí? El mundo los había apoderado y por lo tanto en esa complacencia, y bueno, si hay un libertador no importa, queremos estar tranquilos. Acá no queremos problemas. Preferimos estar bien con el mundo que bien con Dios, quizás sufriendo el impacto de nuestros errores. Y vemos que la acción del Espíritu de Dios se apodera nuevamente de Sansón para que luego realice algunas proezas típicas de un libertador sin escrúpulos. Y vemos las acciones de Sansón, porque inicialmente se rinde voluntariamente ante sus hermanos. No le hace daño a sus hermanos que lo van a entregar. Él no le hace daño a los judíos. Pero con el poder de Dios rompe las cuerdas que se volvieron como un lino quemado, se caen de sus manos y tomando la quijada de un asno muerto, es decir, un asno recientemente muerto, porque tenía que ser una quijada que pueda resistir los golpes, mata a 1.000 filisteos. Finalmente celebra su victoria, él dice llamarse siervo de Dios y en esa situación de cansancio, de triunfo también, él le exige a Dios por sed y debilidad que Dios le dé a beber y que no lo deje morir ahí. Es como que se siente con derecho a decirle, yo he cumplido tu voluntad. Entonces, ¿moriré ahora yo de sed y caeré en manos de estos incircuncisos? Entonces parece que Dios responde como siervo, porque dice que Dios abrió la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Y así fue que se convirtió en el juez de Israel en los días de los filisteos por 20 años. Es una historia confusa, pero algo decía muy bueno Timothy Keller y es que el obrar de Dios no se puede encajar en nuestras cosmovisiones o en nuestros principios. Dios es mucho más grande que ellos. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Ahora, ninguno de los principios de Dios aplicados en nuestra realidad violan sus propios principios, no se contradice a sí mismo. ¿Sí? Así que si el estándar moral es Dios, entonces Dios nunca va a contradecir sus propios principios. Ahora sí Él controlaba todas las realidades y Él permitió que Sansón lleve la vida que lleve y sin embargo Dios mantuvo el control. 3 consideraciones finales. Primero, la prioridad del carácter. La prioridad del carácter. Sansón es un hombre que era asistido con el poder de Dios. No lo podemos negar. El tercer grupo nos dio 4 ejemplos, pero Sansón usaba ese poder según le viniera en gana y conveniencia, según sus principios últimos. Los principios últimos son aquellos que forman el carácter y la conducta. ¿Sí? Nunca pensó en Dios o cómo Dios haría las cosas. Muchas veces nosotros solemos darle énfasis al hacer como sinónimo de madurez, de carácter, pero el ministerio y el carácter no son lo mismo. Y muchas veces nos damos cuenta con golpes, ¿o no? Nos damos cuenta con los golpes. Y Sansón demuestra esto. Dios nunca aprobó el carácter de Sansón, o lo aprobó. En ningún momento. Sin embargo, Dios en el proceso por el cual llamó a Sansón lo fue acompañando y Sansón se convirtió en uno de los jueces más atípicos que tenemos en la Escritura. El carácter cristiano se describe como el fruto del Espíritu Santo aplicado en nuestras acciones, intenciones y pensamientos. No solo en nuestras acciones, sino en nuestras acciones, intenciones y pensamientos. Involucra mucho más de lo que se ve. De hecho, el carácter cristiano involucra más lo que no se ve. Por eso en Gálatas capítulo 5, 25 se nos habla del fruto del Espíritu y ese fruto es el que debe mover
al cristiano, ¿sí? Y debe ser un distintivo en nosotros, porque en nosotros todavía hay rasgos del Adán. Y ese rasgo nosotros no lo podemos sacar. ¿Quién puede influir en ese rasgo? ¿Quién puede apagar ese rasgo? Es el Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 5, Pablo, antes de hablar acerca del Espíritu, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero le dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No hay condena sobre ustedes. Y el fruto del Espíritu, después ustedes saben las características que tiene. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todas cosas que forjan el carácter y entonces forjan nuestro pensamiento, nuestras intenciones y finalmente deben forjar nuestras acciones. La prioridad del carácter, la prioridad del llamado. Vemos cómo Sansón es ambivalente con respecto a su llamado, porque es consciente muchas veces de que su poder viene de Dios, porque él le dijo finalmente en el capítulo 15 de que él había cumplido de alguna manera el plan de Dios, ¿sí? Él había sido un siervo de Dios tomando venganza o dando muerte a los filisteos. Pero no tiene ninguna clase de vínculo con Dios. Muchas veces las interacciones de Sansón con Dios son simplemente las acciones de Dios capacitándolo, pero él no tiene vínculo con Dios. Nunca le preguntó a Dios ni estuvo pensando cómo actuar. No vemos eso en los escritos. Y la prioridad del llamado es que el llamado de Dios es un vínculo de cada creyente con el propósito que Dios tiene con cada creyente en lo particular. Dios tiene un propósito para nuestra vida y esa meta contempla al menos 3 cosas que son fáciles. Perfeccionar el carácter. Nunca el carácter va a estar fuera del propósito de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Y qué va a perfeccionar Dios? ¿Qué obra está perfeccionando en mí? El carácter. También Él perfecciona nuestro ministerio. ¿Y cómo lo perfecciona? Y con dones, nos capacita. Eso lo dice en Efesios 4:12. Y también perfecciona nuestro desempeño porque Él es el Espíritu Santo el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Dios es el que lo hace. Por eso Pablo podía decir, prosigo, a pesar de todas las cosas yo prosigo. Y esto es muy importante. La prioridad del llamado no olvida lo que somos. Y finalmente la prioridad de la obediencia. Sansón, como vimos en su periodo de adultez, nunca demostró obediencia alguna a Dios. No respetó a sus padres. Pasó por alto los requerimientos de su consagración. Y tampoco tuvo en cuenta obedecer a Dios con respecto a su vida matrimonial, haciéndose aún amigo del mundo. ¿Qué es la obediencia? La obediencia simplemente es un acto consciente de que amamos a Dios y por ende amamos ¿qué? Sus mandamientos. La obediencia es un signo de madurez espiritual también. Es decir, cuando amo a Dios y amo sus mandamientos, todo eso es una manera de manifestar madurez espiritual. Pero también la obediencia es un testimonio de fe verdadera. Muéstrame tu fe sin obediencia o sin obras. ¿A qué se refería Santiago? A obras. A obras que tengan que ver con los principios de la palabra aplicados. Los triunfos de Sansón se basaron en desobediencia, no en obediencia. Y esto es muy extraño, pero Dios seguía controlando la vida de Sansón. Y esto nos tiene que humillar ante el Señor, ante la gracia del Señor con nosotros. No para señalar más a Sansón que a nosotros mismos, sino aprender de Sansón y evitar la progresión de una caída, olvidando el carácter, en formar el carácter, olvidando el llamado que Dios nos hizo a seguir, a ser sus discípulos, a que Él sea nuestro Señor, sino también olvidando los principios de obediencia que rigen toda la Escritura y que están ahí para que nosotros los sigamos y los obedezcamos, propiamente dicho. Bueno, esa es la lección de hoy.